Y hoy, pues saludándolos, nos encontramos para abordar el capítulo ya número 11 de la Bhagavad Gita, de que de la nada ya llevamos un montón de semanas, un montón de prácticas y un montón de elementos recorridos en el texto. Este capítulo, digamos que va bastante de la mano con lo que hablamos la semana pasada, ¿cierto? Eh, la semana pasada se presentaba como, bueno, lo traducen es como las glorias divinas, ¿cierto? Y es literalmente el Vibhuti Yoga, ¿cierto? Es el camino del Vibhuti, de las glorias, de las manifestaciones divinas. Y este capítulo es como la visión, ¿cierto? La visión del Supremo. Pasan ciertas cosas, ¿cierto? Dentro de ese diálogo, la semana pasada, creo que Marta fue quien lo dijo muy bonito, como que, bueno, como que Don Arjuna ya dijo, como, bueno, yo ya le creo, pues usted, ya me rindo, ya va a dejar de pelear con usted, le va a hacer caso. Pero en este capítulo, como que Arjuna llega y dice, bueno, yo le creo todo lo que usted me diga, pero como que muéstreme, como que muéstreme algo, ¿cierto? Algo más allá de lo ordinario. Eh, y pues puede entenderse como que esta visión, ¿cierto? Esta manifestación, esa posibilidad como de explorarlo, pues lo que aparece, lo que se narra, simplemente sucede por toda la preparación que ya ha pasado, ¿cierto? Por todas las cosas que se les han presentado, que se les han comunicado, que se han como que, sí, que se han compartido en los capítulos o en las frases anteriores. Entonces, pues lo que sucede es algo como que no cabe en las palabras y pues Arjuna dice, mire hermano, muéstreme todo lo que usted es, ¿cierto? Muéstreme la manifestación más absoluta que pueda presentarme. Y pues don Krishna le dice, mire, pues eso no se puede ver con los ojos normales, ¿cierto? Como que con esos ojos, pues no se puede percibir este tipo de visión. Entonces como que le presta su visión, ¿cierto? Como que le facilita la visión. Y todo esto tiene que ver con algo que pues en esas tradiciones lo llaman como, sí, como que activar la percepción interna, ¿cierto? Activar el ojo espiritual, el ojo, sí, el ojo sin párpado, que ve radialmente, sería como una forma de presentarlo, que simplemente es el centro desde el cual todo se percibe. Y desde ahí, pues Don Arjuna ve algo y ese algo como que lo sacude y pues dice como no, pues hombre, mis reverencias, lo único que le queda por hacer es juntar las manos y reverenciar y decir como disculpas incluso, como bueno, todo lo que expresan. Y pasa algo pues al final, y es como parte de lo que quisiera que habláramos hoy, como que llegan y dicen, mire, este tipo de visión, este tipo de experiencia, pues no se puede llegar a ella a través de la tortura, del ascetismo, no se puede llegar a ella a través del estudio, no se puede llegar a ella a través como de aprenderse y recitarse pues todos los textos, no, a esto se llega por otro lado, ¿cierto? O sea, como que no es fruto del intelectualismo, no es fruto de la disciplina ni de la voluntariosidad, sino que es fruto del amor, ¿cierto? Es fruto de esa devoción, de esa entrega, de esa rendición. Y bueno, eso pues quiero que sea como parte de lo que hablemos hoy, junto con todas estas dinámicas que se presentan, con lo que se puede entender por una, digamos así, como por una visión espiritual o una experiencia de esta magnitud. Y también porque pasa algo, digamos, ya que estoy como que hablando mucho al principio, pasa algo en esto de la devoción, que a veces la gente se queda rindiéndole devoción, rindiéndole culto a aquello que te produce la visión y no a lo que sucede con la visión en sí, ¿cierto? Que si fue tal técnica la que te llevó a tal estado, pues se quedan rindiéndole culto a la técnica, ¿cierto?
Si fue tal maestro que te llevó a tal estado, pues entonces le rinden culto al maestro. Y si fue una sustancia, si fue una situación, pues se quedan rindiéndole culto a esa sustancia o a esa situación. Eh, pasa bastante. Entonces, bueno, pues ahí ya quedó, pues como con esas puntadas que les propongo, pues les abro la invitación a que alguno de ustedes pues quiera compartir algo, proponer algo sobre lo que le haya quedado este capítulo con estas cortas palabras. Y antes de continuar, me pidieron como que explicara algo. Hay unos resúmenes, ¿cierto?, que hacemos, pues hay quienes vienen de los grupos viejos y saben cómo funciona. Pues cada uno de ustedes, el que quiera, puede simplemente proponerse para escribir las notas, los resúmenes, las reflexiones que quedaron, lo que se compila con todo lo que hablamos, pues para eso están también los videos grabados. Y lo que hacemos con ese texto, pues es un texto que a veces puede ser breve o largo, dependiendo de cada quien, pero lo compartimos en el blog del semillero. Entonces, pues si alguno de ustedes se anima, todavía faltan bastantes capítulos, pues al final de la clase me dice, profe, yo me encargo, yo le hago al capítulo de hoy todo, pues sería es una forma ahí como de tenernos para la posteridad, de leernos, de aprender a través de los ojos del otro y las palabras del otro. Así que esta es la invitación. Y bueno, ahora sí ya abro el micrófono para que ustedes proyecten, compartan, a ver qué les dice ese capítulo, qué tan raras son esas visiones místicas. Pues todos de pronto hemos tenido experiencias de esta naturaleza o quizá nunca hemos tenido experiencias de esta naturaleza, quizá en otras tradiciones, en otras prácticas nos hemos acercado a algo así, cómo se entiende la devoción, porque, no sé, todas estas cosas que puedan salir, pues es como el momento de compartirlas. Dale con confianza. A ver, alguien levantó la mano, pero no veo quién es. Esperen, yo miro. Bueno, fui yo. Dale, Lisa. No, pues a mí más que claridades me quedaron como inquietudes. Pues a mí me costó un poquito el texto de esta semana y bueno, me quedan inquietudes que no sé si podríamos hablar de ellas, pues que yo la verdad no las comprendo muy bien, que es todo ese tema de como esas metáforas que hace y como de todos esos elementos que habla, pues que habla que las ruedas de la destrucción, que los vasos del fuego, pues como que son conceptos que de verdad yo pues no conocía los adallas de las plegarias, los aditas del sol, bueno, hay como una lista gigante de cosas que la verdad no tengo ni idea qué son y bueno, me queda ahí como eso. También me queda como, pues como que no sé si me confunde, pues como que me parece, como que no lo había notado, creo que la primera vez que lo leí es como toda esa conexión que de pronto hay con esa tradición como cristiana, pues como todo ese tema de que habla del juicio final, del fuego, del fin de los tiempos, y también que lo muestran de esa misma manera que muestran como el Dios cristiano de que es terrible y poderoso y de que además le tienen temor, pues como ese temor de Dios que también está como tan presente pues como en esa tradición cristiana. Entonces como que a mí la verdad me quedaron más como una lista de preguntas, lo que tengo es como una lista de cosas que para mí no fueron tan claras, pues como esa relación con lo judeocristiano y también como esa cantidad de elementos que nombran y con los que hacen metáfora que la verdad no sé muy bien a qué se refiere. Listo. Gracias, Elisa. Vamos a ver ahorita qué sale de... Hay un montón de cosas que yo tampoco sé, de esas cosas metafóricas que mencionan, pero que de pronto ahí le metemos el diente y comparamos un poquitico esa visión. Me gusta eso, contar una explicación histórica sobre cosas así. Bien. ¿Quién más se anima a decir algo en esta mañana? Claudia levantó el dedo en rojo. Buenos días, Esteban, gracias por la práctica. Se me hizo, yo en cambio, pues yo sí disfruté mucho el capítulo, la verdad que no solo desde lo poético, sino como de entender pues cosas que a veces sí uno de pronto siente y no sabe explicar. Primero que todo, la práctica me sirvió mucho como, pues en medio de la práctica entendí una de las preguntas que tenía del capítulo y era porque uno siente miedo
porque uno se siente miedo de ver de tener esa visión, pues de tener de ver esa divinidad. Es algo que me preguntó, y creo que desde que empezamos a hacer pranayamas, yo no le tenía como idea, pues no le paraba bolas a los pranayamas, y a través de los pranayamas empecé a descubrir como unas sensaciones y unas cosas que me producían miedo, que me producían desespero, y empecé a asociarlas pues como con la energía, ¿cierto? Para mí eran como cosas separadas. Y hoy precisamente en el ejercicio, eh, como que hice clic en que uno cuando empieza a sentir esa energía no sabe qué hacer con ella y siente miedo. Cuando hago pranayamas a veces siento que hay como una cosa que se mueve y un calor que me sube y muchas cosas que no sé interpretar, y a la vez siento miedo, y en medio de la práctica sentí una angustia y un miedo horroroso. Igual estaba caliente, estaba mareada, entonces como que se me hizo clic, y es, claro, nos la pasamos, es más fácil estar en la oscuridad que estar en la luz. Estamos como acostumbrados y creemos que tenemos que hacer algo para salir de la oscuridad, y es lo único que hay que es dejar de hacer. Pues tú lo dices mucho, pero hoy como que lo entendí en medio del desespero, pues realmente no fui capaz de seguir mucho cuando hacíamos las retenciones y la alternancia. Pero se me hizo pues como muy evidente que pareciera que como seres humanos es más fácil estar en la oscuridad y bloqueando que estar en la luz y soltando. No sé si son los patrones que aprendimos o qué. Cuando estábamos con las manos en el corazón, en el mudra, yo decía, pero venga, es que yo no tengo que hacer nada. Pues era como, ¿y yo por qué me la paso la vida tratando de hacer algo si yo no tengo que hacer nada? Pues fue como muy charro. Todo lo que estudiamos, todo lo que aprendemos, todo lo que tratamos de esta es la forma, y por aquí, por allá, y al final dije, pues que yo no tengo que hacer nada, incluso con los propios bloqueos, pues como con las propias cosas que uno tiene. Fue muy charro cuando teníamos las manos así, porque yo decía, eso simplemente pasa por el corazón, y ya, porque me puse a intelectualizar qué era lo que iba a pasar en el corazón. Pues y yo decía, listo, entonces pasa por el corazón y yo lo limpio y no sé qué, y de pronto dije, pero tan boas, yo no tengo que hacer nada, eso simplemente pasa por ahí. Pues fue como muy bonito de verdad la práctica de hoy. Supongo que es como dices, claro, uno viene ahí como camellándole y pensándose y preguntándose cosas, y de pronto pasan unas que le dan la respuesta. Entonces, no, fue muy chévere. Digamos que entendí entonces un poco pues volviendo al texto, el miedo a la visión, ¿cierto? Ese pánico que se siente a la visión, y y que esa divinidad, como decías, también no es exactamente la herramienta, sino es esa rendición, es dejar simplemente que pase, ¿cierto? No sé, me pareció muy bonito, disfruté mucho. Ahí vi un poco lo de, pues yo la verdad, como yo no soy tan juiciosa, estudiosa de la cultura hindú, yo muchas veces a los dioses y a esas cosas no les paro muchas bolas, pues porque para qué me pierdo en eso que no entiendo. Eh, pero chévere también cuando Krishna y él, como se mezclan en el texto, otra vez el dios, ¿cómo es que se llama? Siddhartha, el padre de todos y vuelve pues Sanjaya a aparecer, y pues como que, sí, como que dije, ve, otra vez volvió el que está mirando y el que está contando el cuento. No, me pareció muy chévere, la verdad yo lo disfruté mucho, y creo que la práctica fue la cereza del pastel. Muchas gracias. Vale, gracias, Clau, por compartir ello. Bien, ¿quién más? ¿Quién más se anima a hablar sobre esto de la devoción, del ojo espiritual? Dale, María. Buenos días. Buen día.
Gracias por la práctica, de verdad, también la disfruté muchísimo. Yo quería ir como a otro tema que me pareció muy bonito. Bueno, habían varios temas difíciles, pero este en el que cuando Arjuna creo que es Arjuna o es Krishna, sí, cuando él reconoce que es su amigo, que realmente él está hablando, o sea, después de verlo magnificado y después de haber tenido esa, él pasa como por varios estados, querer verlo, luego verlo y asombrarse de que todo eso suceda en un solo ser, y luego como el asombro, el miedo y cuando ya como tú dices, se rinde y le dice, wow, tú eres magnífico, maravilloso, pero también después, y como diciendo, perdóname porque como amigo quizás te he tratado de una manera irreverente, pero me parece bonito que recuerde que esa persona siempre fue su amigo y que luego cuando le dice, bueno, yo ya quiero verte de nuevo otra vez porque ya el asombro me tiene como muy wow, deslumbrado y, y yo no, pues yo no lo veo como miedo, sino un asombro del wow, esto también existe, esto es muy más grande que yo. Pero después recuerda que es su amigo, que él está ahí y cuando Krishna vuelve a tomar esa nueva, pues su forma normal, el otro es como, ¡wow! ¡Qué bien! Eres tú, eres tú con tu forma normal. Gracias por dejarme ver, pero él, claro, quiere estar con esa forma que le es como tan cercana. Entonces, es bonito también ver que eso tan divino puede ser nuestro amigo, ¿no? Como pues, y no como apegarse a algo, como tú dices, de que sea una práctica, una persona o una cosa, sino que todas esas cosas son como compañía en nuestro crecimiento. Bueno, eso lo asocio como eso, como sentir esa amistad en el conocimiento. Gracias, gracias María por esa reflexión. ¿Quién más se anima a hablar sobre, no sé, sobre lo poético del lenguaje para expresar ciertas cosas, sobre sus propias experiencias, sobre cómo para recibir esas experiencias, pues como que se recorre ese camino de preparación o de sensibilización para que cuando llegue una visión de esta naturaleza, pues no quede uno como demasiado abrumado, no quede uno como que demasiado chocado, como a veces, pues también con estos ideales que se han planteado, con estas visiones, pues mucha gente termina teniendo como delirios místicos, ¿cierto? Como termina ahí, pues imaginándose sus propias películas, creyendo que llegó y que percibió lo supremo y todo el rollo, pero no es más que una creación de sí mismos, pues una proyección de todo, tantas historias que han contado sobre esto. Entonces, como pues abordar ahí todo eso, a ver qué más se les sale por ahí en esta mañana fría. Dale, Iván. Hola, buenos días. Hola, buen día. Sí, ahí te oímos. Si se me ve, sí. Hola, Esteban, chicos, chicas. Bueno, a mí me encantó este capítulo, qué hermosura. No sé, hay muchas cosas ahí como interesantes. Me encanta entonces esa revelación de la forma de Krishna y lo poético que lo expresan. Ahorita creo que era Lisa decía como bueno, esa parte donde también Krishna se presenta como algo aterrador o algo miedoso o algo... Y entonces a veces tenemos esta visión como que Dios es solo lo bonito o la divinidad es solo lo bonito y son arcoíris y cachorros y cosas lindas, pero no la oscuridad, no el otro lado, no ese lado oscuro y negativo, pero
Krishna mismo dice, soy la totalidad, soy el todo, soy lo más hermoso, soy lo más horroroso. Y entonces es como aprender a ver a Dios como en todas las cosas, verlo en la liebre, pero en el león que devora la liebre. Él mismo está en ese sistema de nacimiento y muerte. Entonces, por supuesto que como seres humanos limitados tenemos ese miedo también. Esa sensación puede evocarse incluso viendo el universo. Entonces uno piensa en el universo y uno piensa en galaxias, en estrellas, en supernovas, pero no piensa en el infinito y en la oscuridad infinita y en el espacio de años de luz vacío, y uno es como, uy, qué miedo. Entonces es como integrar esas dos emociones, de asombro, pero también de un terror hacia el infinito, pero no es un terror como de ese miedo primitivo de supervivencia, sino más como a lo indescriptible, como al gran misterio, que la mente, la razón no puede explicar. Entonces ahí colapsa la razón y entra en modo supervivencia. No sé si me hago entender. Con esto de las visiones, creo que también es muy bacano algo que nos decía Esteban. Entonces, a veces nos apegamos como al medio que nos permite una visión, una experiencia espiritual. Entonces nos apegamos a un mantra, nos apegamos a una planta de poder, nos apegamos a un gurú, a un maestro, a una técnica, pero como la historia de Buda de la barca, que me gusta mucho y creo que una vez Esteban la mencionó. Entonces, cuando usamos una barca, una balsa para cruzar el río, luego de cruzar el río dejamos la barca y seguimos, no nos llevamos la barca. Entonces, recordar estas herramientas como medios para llegar a esa visión, pero no pegarnos a ellas. Y también pasa que nos podemos apegar a una visión espiritual. Entonces, es como una trampita también. Uno se pone a meditar o toma una planta y tiene una visión súper hermosa, súper sublime de algo divino que uno no puede describir. Y entonces nos apegamos a eso. Entonces como que uno vuelve a aterrizar y como que, ay, quiero más. Entonces voy a volver a tomar la planta, voy a seguir meditando para llegar a esa visión. Uy, lo logré, estoy unos segundos más. Ah, se me perdió. Y uno se apega como a esa experiencia, pero es también soltarla, es también rendirse. Y hay un koan del Zen que dice, si encuentras a Buda, mata a Buda. Y lo que apunta es como, no te apegues a ese estado espiritual, suéltalo también. Eso no es, sigue más allá, no te apegues incluso a esa visión hermosa que tuviste, puedes ir más allá. Cuando Krishna se describe como una cosa indescriptible de ojos y de bocas y de todo eso, pienso que también es eso, está apuntando a que realmente no podemos definir la divinidad, no podemos conceptualizarla, no podemos limitarla a una idea, a una forma, a un concepto, a una filosofía. Es algo que trasciende todo. Y por acá hay una parte que me gustó mucho, el 28, en esta traducción, dice algo así como las múltiples corrientes de las aguas de los ríos van hacia el mar, así esos héroes del mundo humano se lanzan en tus llameantes bocas, como insectos que se precipitan volando en el ardiente fuego que los destruye. Y eso me hacía pensar en como hemos hablado de que todo esto es también como una metáfora de nuestro mundo interno. Krishna representa el ser, la conciencia. Krishna representa ese silencio. Y lo que con la contemplación, al llevar esa atención adentro, lo que muere ahí, esas aguas que van hacia el mar, entonces ya el río deja de ser río y se torna mar, es el yo, es el ego, es la mente, es el deseo, es el miedo. Todo eso se disuelve en el ser, todo eso se rinde al ser. Como esos insectos que vuelan a la llama y se destruyen. Lo que se destruye, lo que se consume es toda esa parte limitada, todo ese yo, todos esos pensamientos, esas emociones, esas ideas. Todo eso se disuelve a la final en el ser. Entonces ahí es esa parte de la destrucción, es algo que nos consume totalmente. Como que realmente se habla mucho también de la disolución del yo en el camino espiritual. Y entonces cuando Krishna dice como yo soy eso, que al final se va a consumir todo, como que lo ve así, como es ese yo, esa conciencia en la cual con la contemplación se disuelve todo. Y bueno, y al final, en la parte final, cuando decía en el 54, pues en esta traducción, ahorita Esteban mencionó que hablaba como de la devoción, no sé si esa es la palabra que de pronto ustedes tienen,
En esta traducción me salía solo por la contemplación amorosa. Es posible conocerme, verme en realidad y unirse a mí, Arjuna, destructor de los enemigos. Entonces me gustó mucho esa expresión como contemplación amorosa. Y es una, entonces, pues no sé si ahí se difiere entonces en las tradiciones y en las interpretaciones. Supongo que algunos lo interpretan solo como una devoción total hacia Krishna, otros de pronto lo ven como la práctica contemplativa, pero con una actitud amorosa. Pero al final, como hemos dicho, todos estos caminos se van uniendo, ¿no es cierto? El Jnana Yoga, el Bhakti Yoga, al final como que llegan a lo mismo. Pero esas dos palabras me parecieron muy bonitas, contemplación amorosa, y me recordó de un maestro de mindfulness, que se me va el nombre en este momento. Él por muchos años ha enseñado mindfulness, atención plena, y él últimamente usa es la palabra como, pues en inglés es loving awareness, como conciencia amorosa. Él dice como que después de muchos años él se dio cuenta que cultivar solo esa atención plena, ese silencio, ese observar sin juzgar, pero que no incluya el corazón, es incompleto. Realmente es observar, pero que esa actitud sea amorosa, sea dulce, que sea esa atención a los pensamientos, a las emociones, ese todo lo que surja lo dejo ir siempre con actitud amorosa. Entonces, como que es esa unión entre esa atención y ese corazón, que me pareció apuntaba esa frase ahí. Bueno, eso fue como lo que me fluyó de este capítulo. Muchas gracias. Gracias, Iván, por compartir. ¿A quién más? ¿A quién más le vibró algo, le resonó algo con esto? Hay bastantes cosas ahí para decir. A ver, dale, Marta. Bueno, Marta y Oscar. Bueno, es menos que César. Dale, Marta. Buenos días. Gracias, Esteban, por la práctica y buen día a todos los compañeros. Bueno, muy como del ladito de lo que estaba hablando Iván, pues es como que a veces siempre queremos negar como ese conflicto con la oscuridad, ¿cierto? Como que se nos olvida que para que pueda haber luz tiene que haber también justamente eso, la oscuridad. Pero quería como remontarme a algo que coincidencialmente había leído esta semana que me pareció muy lindo y lo asocié pues fácilmente como con el capítulo. Y es un cuento zen que habla como de un campesino que le hace pues como un reto a Dios, lo regaña y le dice que qué pena pues que él es muy teso y que sabe muchas cosas, pero que es que las cosas no están funcionando bien cuando hay esas inundaciones, que el trigo se pierde, que por qué no le da una oportunidad de que él, que es campesino, que él sabe cultivar, que él lo puede hacer. Y Dios le da esa palomita, entonces él le dice con una condición de que yo decido cuándo caer agua, cuándo hay sol, y Dios le dio la oportunidad. Y llegó el tiempo de la cosecha y el trigo estaba súper abundante, súper alto, y el campesino pues todo creído le dijo que mire que él sí sabía cómo hacía las cosas, que iba a haber trigo para muchísimo tiempo y para muchísima gente, pero cuando empezó a abrir la vainita del trigo, el trigo estaba vacío. Entonces él fue y le hizo el reclamo a Dios que qué pasó y le dijo, pues como tú quisiste que solamente pasara, entre comillas, solo lo bueno, no entiendes que para que haya a veces ese fruto bonito, dorado, grande, también tiene que haber fricción, también tiene que haber conflicto, también tiene que haber desafío. Entonces a veces es como reconocer que incluso en momentos mismos que vivimos, descubrimos fortalezas de nosotros mismos en los momentos más difíciles, en los momentos que uno pensaría que, pues madre, uno de acá, ¿cómo va a salir? Y encuentra uno personas que son ejemplo de eso, peleando con alguna enfermedad, peleando con alguna situación crítica, y que incluso en medio de esas dificultades saben decir una palabra como de aliento, como de amor. Entonces uno dice, en realidad lo uno no puede existir sin lo otro, eso es como el dibujito del yin y el yang, tiene que estar como todo comprometido y tiene que estar todo formando, esa polaridad formando parte del todo. Entonces me pareció súper lindo el capítulo, como ese reconocimiento, tal vez como alejarnos un poquito a ese temor a la parte oscura incluso de uno mismo, simplemente amarla también y abrazarla. Gracias, Esteban. Gracias, Marta. Viene Isa, ¿cierto? Hola, sí, buenos días para todos. Buen día. Bueno, lo que yo quería mencionar, pues, que me llamó mucho la atención, me pareció muy hermoso, dice, pues que Arjuna dice que al desconocer tu gloria cósmica,
y si por una actitud irreverente, oh Señor inmutable, que yo te haya mostrado de forma despreocupada al comer, al caminar, mientras estaba sentado o reposando. Entonces me parece muy lindo, pues a mí me llegó mucho esto porque pues siento que entonces nos amplía la posibilidad de estar en conexión, como siempre pues nos has insistido Esteban en todo momento. Y por ejemplo en la práctica de yoga, que la práctica de yoga no solamente es en la colchoneta, sino que es como el punto de inicio, pero realmente yoga es para practicarlo en la cotidianidad. Entonces, esto como que vuelve y me refresca como ese sentimiento o esa eh, como cercanía de Dios en todo momento, o de la divinidad, o con lo que uno se conecta. Entonces, no, pues quería como resaltarlo. Y también, yo también decía, pero entonces, ¿cuál es el aspecto temible de Krishna? Y pues yo creo que Iván me aportó mucho como para resolver esa inquietud. ¿Cuál es por qué no a Dios o esto lo ve siempre lindo y todo lo ve como, pues sí, uno quiere verlo es como en lo bonito y eso me pues era una inquietud que tenía, el aspecto terrible que dice acá de él. Y ya para terminar, pues quería mencionarles que hoy, que qué lindo este capítulo hoy, con el día que celebra la Iglesia Católica, que es el Día de la Santa Cruz. Entonces, me pareció muy lindo que haya como coincidido esta celebración con este capítulo. Y también pues yo pienso que pues sí, que uno se queda dormido haciendo esta cosa de la Santa Cruz y uno termina diciendo es otra cosa, pero no sé, yo siento que también puede ser un ejercicio interesante, no sé, pues como para recordar la devoción o el ritual, pues no sé cómo llamarlo, pero sea como sea, me parece hasta bonito como de todas maneras, como, como recordar, mmm, no sé, recordarse en comunidad y de todas maneras pienso que tanta gente como conectada con esta devoción o con este ritual, algo queda o algo puede pasar, no sé. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿El día es hoy o es hoy? Es hoy, Ah, sí, ok. es hoy. Hombre, bueno, gracias, Isa. Ay, Esteban, y también, ay, qué pena, te pregunto una cosita de la práctica. Es que a mí también se me enredaba pues sí me queda más fácil hacer la pausa en la inhalación, pero en la retención, en serio, se me enredaba. Y no sabía si entonces inhalaba por la otra o por la misma después de la retención. Tengo esa duda también. Así También son los años. Uno al principio se enreda, claro, cuando contiene ya no sabe por cuál hizo. eh, Pero ahí con el tiempo, cuando uno le abre la puerta a esa práctica, pues como que luego aprende a hacerla sin necesidad uno se enreda porque se pone a pensar, esa es la clave. bueno, pues sí, Al principio pensar ayuda, pero cuando uno ya deja de pensar, simplemente sale. Ese es como el rollo. Listo. Entonces sí, hoy es el día de la Santa Cruz y el rezo de los mil Jesuses. Ujú. Ok, está bueno. Gracias por traer ahí ese puente. Bien, ¿alguien más que se anime a compartir algo? ¿Alguien que tenga alguna cosa pendiente para manifestar? Como les decía la semana pasada, es como un capítulo bastante místico, raro, poético, y nos pone de frente justo con aquello que no cabe en las palabras, ¿cierto? Y aunque no caben las palabras, hay un montón de palabras que tenemos para eso, como que el éxtasis o el éntasis que llaman, ¿cierto? Como una epifanía, lo magnificente, lo inenarrable, ¿cierto? Lo inefable. Claro, un montón de palabras que tenemos para describir aquellas cosas que no caben en las palabras, pero, pero se hace como que interesante verlo porque es algo más común de lo que la gente se imagina, ¿cierto?
A veces nos venden esos estados así como de éxtasis, llamémoslo, nos los venden como tan lejanos, ¿cierto? Tan lejanos, y que hay que prepararse como que no solo esta vida, sino como que unas 500 vidas, pues para poder llegar hacia eso. Entonces, como nos lo pintan tan lejano, entonces, pues no le damos importancia, ¿cierto? Como no, otro día con mucho gusto, no, pues esto esta vez no fue, no, pues eso a mí no me tocó. Entonces, claro, como no lo hacen tan lejano, nos lo han vendido que hay que trabajar tanto, hay que pedalear tanto, pues nos hemos distanciado de eso, ¿cierto? Y lo vemos como algo raro, algo para unos cuantos. Pero hay muchas, digamos que visiones extáticas que suceden a lo largo de la vida y pues uno recorriendo, pues, o hablando con mucha gente, desde la gente más común, más serena, menos enredada con cosas espirituales, con prácticas de esa naturaleza, pues encuentra uno gente que ha tenido sus vuelos, por decirlo así, que ha tenido sus experiencias. Y es algo que sucede con todos. Es como que pues, un primer llamado es invitar o tener en el diálogo esto más cercano, ¿cierto? Más práctico. Hay cosas que nos enseñan tanto y que nos permiten visionar tanto y de las cuales se puede aprender. No sé, una tormenta a veces. Y uno ve esa tormenta que arrasa todo y uno ve que se cayó medio bosque y que los rayos estaban fuertísimos, claro. Eso suele ser la cosa más, no sé, destructora, pero también en su destrucción enseña mucho y si uno está receptivo y si uno está atento y si uno está perceptivo a eso que está sucediendo, como que puede ser el detonador de algo, o sea, de uno hacer un clic, ¿cierto? Hacer un chispazo, hacer una conexión. Y eso mismo pasa con todo, eso mismo puede pasar cuando uno ve a un aguilucho cazándose una zarigüeya bebé. Ahí uno ve eso que puede ser lo más terrorífico del mundo para algunos, pero eso nos puede poner en contacto con lo efímero de la vida, con el sentido de la... Claro, hay muchas cosas así, y eso es solo como desde el lado externo, ¿cierto? Como el anclaje externo que pasa. Y ahora pues también hay muchas visiones internas que suceden, hay muchas cosas que se pueden percibir y que a todos nos pasa y que simplemente pues vamos a un lugar y sentimos que, uy, algo no está bien o percibimos a alguien y le vemos a los ojos y nos damos cuenta de su dolor y de su tristeza y eso también nos permite conectar un clic de muchas cosas. O sea, esas cosas que consideramos, no sé, raras, místicas, pues como que pues mi invitación aquí en ese momento es hacerlas un poco más comunes, ¿cierto? Son parte de nuestro patrimonio humano. Y a veces con eso de posponerlas, ¿cierto? De pintarlas lejanas, pues lo que hemos hecho es que hemos creado una relación con lo supremo, ¿cierto? Con lo inefable, hemos creado una relación con eso, pues también muy distante. Digamos que por eso nos distanciamos de Dios, porque pues la forma de acercarnos a Él o el lenguaje que tenemos para comunicarnos con Él, pues lo hacemos súper difícil, súper lejano. Pero si empezamos a hacerlo cotidiano, empezamos a verlo sencillo, empezamos a verlo en las pequeñas cosas, pues la relación, el vínculo que creamos con Dios también va a ser así. Así que bueno, eso sería como una reflexión. Yo vi que Mari levantó la mano, si va a compartir algo, pues sería muy bueno, dale. Bueno, buenos días a todos. Gracias Esteban por la práctica. Me queda como hoy el tema de pasar como todo lo que hacemos como por el corazón. Y también pues recuerdo cuando a veces hemos estudiado cómo uno puede como acercarse a esa divinidad y es desde diferentes ángulos, viéndolo como un padre, viéndolo como un niño, viéndolo, entonces acá pues Arjuna es un primo, es un familiar, es un ser tan cercano, entonces pues efectivamente está esa divinidad ahí plena en él y pues él logra verla a él. Ahí dice que hay deidades que ni siquiera logran verlo, entonces eso no es como para todos. Sé que a uno fue pucha, si las deidades no lo han visto, entonces uno sí. Pero finalmente pues creo que esas 1000 caras y esos 1000
pues todos esos dientes y todas esas cosas, como Él está en todo, y como lo que decías ahorita, en todo podemos ver esa magnificencia de la creación. Y pues ahí está Él como un amigo, y él pues él de todas maneras le dice, pues usted tan teso y yo acá molestándolo, y molestándolo, yo me imagino en la mesa jodiéndose uno a los otros, diciendo usted el que es, y realmente pues el que nos acompaña es ese Dios infinito que también está en él, siendo nuestros familiares. Cada uno de los seres tienen pues esa parte, son esa misma esencia divina. Entonces es como, pues de ahí como que uno puede encontrar eso en todo. Entonces sí, puede serse como tan inalcanzable después y te hay que trabajar tanto, y hay que hacer tanta restricción y tantas cosas, pero realmente la misma existencia es estar sumergidos como en esa divinidad cósmica, y así lo ha expresado pues la lectura. Todo es Él, o de aquello pues que podamos decir que es Dios, o que es esa fuerza que lo colecciona todo y lo tiene todo. Y pues yo de ahí me voy como por el lado de pasar. Yo creo que una de las formas de ir viviendo, y bueno, ahora se va como al tema del Bhakti Yoga, es vivir desde el amor. Yo la otra vez estuve pues con los Krishna, viendo esa forma de expresar ellos la devoción. Y bueno, en Shivananda somos muy devocionales, pero hay otros más devocionales. Y yo decía, bueno, pucha, no, yo creo que hasta ya, creo que no me da no, pero yo lo resumo y lo traigo, como que lo recojo más bien, pues cada uno desde sus formas de expresarlo, y cada uno pues esa es su forma, o las mil y millones y miles de millones de formas que pueden haber de expresar cada uno su conexión. Y es como pasar las cosas por el amor. Y hoy me quedo como con ese llamado, de qué manera estoy actuando, que estoy generando paz, o estoy generando como amor o como tranquilidad en el otro. Entonces me gustó mucho la práctica de recibir. Realmente al final no me supe cuál era la que era arriba, cuál era la que era abajo. Yo la seguí como por la intuición. Sentí como que la izquierda recibía y la derecha entregaba. Entonces le hice como que esta es mi izquierda, esta es mi derecha. No sé si era así finalmente, pasar con el corazón y por el corazón transmutar y entregar. Entonces es como que estoy percibiendo de lo que estoy haciendo, cómo lo transformo y realmente entrego desde el amor. Entonces, sí, yo creo que también es como ir asentando todas las prácticas que hacemos a nuestras realidades. Entonces sí, seguimos viendo al infinito con todo, sabemos que eso es todo, y que todo esto es energía, y que todo esto es un montón de átomos. El verde que vemos es átomos, la flor que vemos es átomos, todo es energía suprema, y todo está contenido y coleccionado con todo. Pero también estamos acá, ¿cierto? Viviendo desde el amor, esa es la premisa, como desde el amor, y desde el amor también se abrazan las sombras, como decía Martica, se abrazan las sombras, se abraza la luz. Y una lectura que tuve esta semana también muy bonita es de qué manera aprendo a sentirme, aprendo a soltar, y aprendo también a ver desde el corazón. Entonces, sentirme, soltar y verme, y ver todo desde el corazón. Gracias, Mari. Bien, hay algo que pasa como, bueno, muchos elementos de la Gita, y tiene que ver con las traducciones, ¿cierto? Lo hemos hablado un poco. Hubo un maestro, Vivekananda, que fue pues básicamente como que el primer yogi que viajó a Estados Unidos y compartió sus cosas. Y a partir de él se creó un mito, ¿cierto? Que me gusta proponer, que es el mito de los 4 caminos del yoga, ¿cierto? Eso es culpa de él.
y la gente lo sigue replicando hoy en día. Entonces como que mucha gente se ha quedado en eso, ¿cierto? Entonces como que hay un capítulo antes que titulaban el Ñaña Yoga acá en la Gita, hay un capítulo antes que titulaban el Karma Yoga, y hay otro capítulo que denominan el Bhakti Yoga, que es el que sigue, el que veremos la próxima semana. Pero de hecho todos los capítulos de la Gita tienen la palabra yoga, ¿cierto? Sino que a veces nos la tragamos en la traducción. Y la forma como se presenta ese sentido es en función de, digamos, ese se llama como el yoga de la visión suprema, ¿cierto? Se llama así, como el camino de la visión suprema. Él lo llamaba como el yoga de la renuncia, ¿cierto? El Samyasa Yoga. Cosas así, o sea, como que está ahí. Entonces a veces como que nos hemos quedado solo con ese mito y replicando ese mito como de los 4 caminos, ¿cierto? Y a veces desde esa posición, como que se dice, no, bueno, ya que el Bhakti es el que presentan al final, ¿cierto? Y es el que permite como que acceder a esto directamente, la visión suprema, pues es el más poderoso, es el más directo, es el mejor de todos. Y claro, a veces el presentarlo allí, como se dice al final, de que, bueno, esto no se llega a través de las mortificaciones, no se llega a través del conocimiento, no se llega como que a través de esas otras cosas, sino que solo se llega a través del amor, ¿cierto? Esa es la palabra literal que aparece allí. Y pues del amor se desprende la devoción, ¿cierto? Que es esa actitud de ver amorosamente todo lo que hay. Mari lo decía, claro, uno puede tener esa actitud amorosa como si fuese la forma como se enseña esto en esa tradición del yoga son como las actitudes, ¿cierto? Las bhavas. Y es como ver amorosamente a alguien como si fuera diferentes cosas, ¿cierto? Como si fuera mi hijo. Pues si yo veo a todos como si fueran mis hijos y los trato con ese cariño, pues voy a cultivar un amor y un vínculo distinto, ¿cierto? Si yo veo a todos como si fueran mi pareja, pues voy a verlos y a comportarme con ellos con actitud diferente. Si yo veo a todos como si fueran mi padre o mi madre, pues voy a relacionarme con ellos. Si yo veo a todos como si fueran lo supremo, lo sagrado, o lo que siento que es sagrado, pues voy a comportarme diferente con ellos. Y esas actitudes son como esas formas de expandir el amor, ¿cierto? Y que a veces pues la gente devocional se queda solo como se queda como en el lado devocional personalista, que eso es algo de lo que pasa a veces con estos linajes yógicos. Claro, son devocionales, o se puede entender desde el lado devocional, pero es una devoción personalista, ¿cierto? A tal persona, a tal sujeto o a tal idea sobre tal persona. Entonces la gente se puede quedar rindiéndole devoción o pleitesía a Shiva o a Krishna o al gurú o a lo que sea, pero como bien se lo expresaba ahorita, como con esto de las actitudes, pues eso es simplemente la excusa. Claro, yo creo el amor hacia el gurú, yo creo el amor o el vínculo con Krishna, por ejemplo, o con lo que sea, o con la Virgen María. Claro, yo creo ese vínculo con digamos, con esa entidad, con ese sujeto, pero es simplemente para aprender a expandirlo, ¿cierto? Pues si ya aprendí a amar a la Virgencita y quiero tanto a la Virgencita, pues luego aprendo a ver a la Virgencita en todos lados, ¿cierto? Y luego, pues a todas las personas con las que me encuentre es como si me encontrara con la Virgencita y pues les puedo sonreír y amar y comportarme con mucho cariño hacia ellos, ¿cierto? Ese es como el sentido, y ahí es donde pasa o se rompe ese umbral del lado de los linajes o de la forma personalista de ver las cosas, y digamos como que la forma impersonal, ¿cierto? La forma que ya rompe todos los sujetos, ¿cierto? Los depositarios, que a veces, claro, yo solo amo, pero solo amo a aquellos que son como yo, ¿cierto? Yo solo amo, pero amo a aquellos que piensan como yo. Y aprender como a expandir ese umbral es parte del camino de la invitación devocional. Claudia va a decir algo, ¿cierto? Sí, es que estaba leyendo un verso que me gustó mucho y que de pronto habla de eso, dice, solo a través de una inquebrantable devoción, y entre paréntesis decía, reuniendo por medio del yoga todos los pensamientos en una percepción divina única. Es posible verme a mí en mi forma cósmica como tú lo has hecho y reconocerme en verdad y unirme finalmente a mí. Me parece que
que aquí él habla un poco de esos 4 caminos que veíamos en uno de los capítulos anteriores, y es como la devoción de alguna manera es compromiso con la búsqueda y con la apertura más que con esa entidad específica. Y me pareció chévere eso, por medio del yoga, todos los pensamientos en una percepción divina única. En el de la muerte, era el capítulo de la muerte que decía que todo se recogía en el centro, ¿cierto? Me parece que es una manera bonita de ver la devoción, es como ese ejercicio de yo todo el tiempo lo estoy concentrando más allá de ponerlo en una imagen, en una forma, es como un compromiso. Simplemente eso. Vale. Gracias, Clau, por compartir. Bueno, eso también pasa, es como que les decía ahorita, no sé, si sea como el tumbar los altares, ¿cierto? Puede ser como una forma de verlo, pero la otra forma de verlo es aprender a llevar los altares a todos los lugares, ¿cierto? Como que a veces hay que tumbar el altar, ¿cierto? De la casa y destruir los íconos, claro, y eso implica es romper lo personalista para empezar a ver a aquel que no piensa como yo, como él también es un altar, ¿cierto? Y yo también pues, puedo tener la misma actitud hacia él. O aquel que yo qué sé, que me escucha y me presta atención, pues también puede ser un altar, ¿cierto? Como que ese podría ser como el llamado. Ahora, viendo todo este lado, ¿cierto? Cuando se piensa como en lo supremo, se puede quedar, bueno, el primer lado es como que nos quedamos en ese lado personal que les decía, ¿cierto? En tal figura, en tal atributo, entonces lo llamamos así, pensamos que es así, que se viste así, que tiene tales cosas y eso nos ayuda en cierta medida, pero llega un momento donde eso ya es innecesario. O también a veces nos quedamos solo, como ustedes lo mencionaban, como solo con el lado positivo de las cosas, ¿cierto? Solo con el lado bonito, solo con la cara bonita de Dios. Pero cuando uno se pone a mirar, ¿cierto? ¿Qué es lo supremo? Lo supremo es la existencia en sí misma. Y la existencia tiene como que 3 atributos básicos. Lo primero es que crea, ¿cierto? Y se está recreando constantemente. Pero junto a su posibilidad de recrearse está su posibilidad de destruirse, ¿cierto? De morir, de transformarse. Entonces, cuando uno, pues, digamos que adora o rinde culto a lo supremo, rinde culto a la existencia, rinde culto a la vida, pues la vida dentro de sí tiene implícito un proceso entrópico, ¿cierto? Un proceso destructivo, un proceso caótico. Entonces, como que no hay eso, no es quedarse solo ay, con la facultad de crear, ¿cierto? Dios es el que crea, ¿no? Como que su habilidad también es la habilidad destructiva. Y pasaba como que, pues históricamente lo que fuimos haciendo fue asignándole a las diferentes fuerzas de la naturaleza, pues diferentes vínculos o nombres divinos, ¿cierto? Pues adorábamos al dios de la tormenta, pues porque era bueno cuando empezamos la agricultura y era una berraquera. Pero luego el dios de la tormenta dejó de ser tan importante y ya le dimos un sentido diferente y ya pues bajamos a Indra del altar y pusimos a alguien distinto, ¿cierto? Eso es como lo que ha pasado y lo mismo pasa como con el sentido de la destrucción. En algunos momentos como que hemos estado muy presentes con la muerte y muy cercanos con la muerte y lo hemos puesto sagrado. Y pues uno ve los pueblos acá de Centroamérica y tienen un lugar especial y muy bonito para la muerte, para tener un vínculo con ella. Pero pues en otros momentos como que nos hemos distanciado de eso, pues ya como nos daba cosa la tormenta, pues porque, y también ya no la necesitábamos, entonces ya no la adorábamos, entonces pues nos alejamos de la muerte, nos separamos de la muerte y nos quedamos solo como con el lado bonito de la situación. Y darnos la posibilidad de entender ese lado bien amplio de lo supremo, ese lado que incluye pues tanto la creación, ¿cierto? Como la destrucción y la preservación, como el sostenimiento de la vida, pues es como una forma, digamos que más interesante de verlo, y como que no niega ninguno de los atributos que tiene la vida, ¿cierto? Tiene la posibilidad de replicarse, de recrearse, de ser autopoética, como dicen, pero también tiene la facultad entrópica, caótica, destructiva, pero también tiene la facilidad como de sostenerse, ¿cierto? De replicarse, de permanecer.
Entonces como que cuando uno adora lo supremo, adora eso y eso está presente en todo. Y pues parte de lo que hicimos hoy con la práctica, igual como que el capítulo del Bhakti puede estar más como para la otra semana, pero tal lo que hicimos con la práctica, este ejercicio como de pasar las cosas con el corazón, este ejercicio como de aprender a quitarse del medio, es parte de lo que hemos estado haciendo. O sea, ¿qué es lo que hace un yogi, cierto? Un yogi se quita del medio, un yogi deja de creerse el protagonista de las cosas. ¿Qué hacíamos hoy con la respiración? Claro, Claudia lo manifestó de una forma bien interesante. Uno como que cree, ay, estoy haciendo esto, ay, estoy haciendo esto. Y claro, llega un momento donde eso simplemente sucede. Y es lo mismo que pasa con la vida simplemente sucede. Claro, uno es el que quiere, uno es el que pretende, uno es el que quiere que sea de cierta forma, bajo cierta condición, bajo cierta circunstancia. Pero cuando uno aprende a quitarse del medio, ¿y qué es ese quitarse del medio? Quitarse del medio es como rendir ese pequeño yo para darse cuenta que uno es parte de ese gran yo, ¿cierto? De ese ciclo constante de creación, pero también de transformación. Ese es el rollo con esto. Y, y como lo veíamos, o digamos hilándolo con los otros capítulos, como que el tener la palabra sobre eso, tener el conocimiento sobre esto, ¿cierto? Ah, no, es que la muerte es tal cosa, ah, como hablábamos, ah, no, es que las acciones producen tal cosa, ah, claro, ah, es que la ecuanimidad me lleva a tal, hombre, claro, pero luego llega un momento donde eso tiene que hacerse experiencia, ¿cierto? Donde tiene que coger un sabor de estar cargado de vida. Y ahí es donde pues ciertas prácticas se convierten en preparación para otras prácticas. Y ya cuando uno luego de que ha entendido, pues hace algo, pues tiene ese hacer tiene un sabor distinto. Y luego de que ya experimentó ese hacer y luego vuelve y mira el entendimiento, pues ese entendimiento puede ir un poco más profundo. Y luego claro, como que si yo vinculo, digamos, como que cada vez más esa facultad de sentir, esa facultad de hacer, esa facultad de pensar, y vuelvo y siento, y vuelvo y pienso, y vuelvo y hago. Claro, cada vez, cada una de las cosas, cada vez que pase por ellas, pues me permite ampliar un poco el espectro, y ese ampliar el espectro me da la posibilidad de ver cosas. Entonces, cada vez que vuelvo y paso por el entendimiento, y vuelvo y leo el texto, vuelvo y voy a un satsang o lo que sea, cada vez que voy ahí, como que puedo ver detalles que antes no veía. Y cada vez que hago una práctica o que mantengo una actitud ante la vida, pues cada vez puedo ver cosas que antes no veía. Y cada vez que me consagro al sentir, pues puedo empezar a sentir otras cosas que de pronto antes no había experimentado, o puedo liberarme de las adicciones a lo que antes sentía. Y ese ejercicio, ¿cierto? Que es un ciclo constante, pues como que me han oído, yo soy como poco amante de las líneas rectas. Eh, eh, Ese ejercicio de, digamos, cíclico, circular, pues es hacia donde apunta lo que menciona al principio del capítulo sobre el ojo espiritual, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que hace el ojo espiritual? Les decía ahorita como que sin párpado, ¿cierto? Que es simplemente un centro desde el que se percibe todo. Lo que permite hacer la práctica es eso, aprender a quitar todas las cosas que recubren ese ojo. Entonces, cada vez que hago algo, cada vez que siento algo, como que le voy dando un poquitico más de luz, un poquitico más de luz. Hay más posibilidades ahí que van permitiéndome como que ver más allá. Y eso puede verse desde el lado así súper místico y súper esotérico. Y la gente hasta te vende que te abren el ojo espiritual ahí con lo que sea. Pero es un rollo, digamos, que sucede desde el adentro, ¿cierto? O sea, vos desde adentro, en la medida de que afines tu percepción, pues vas abriendo esa capacidad, ¿cierto? Vas quitándote a vos del medio. Entonces, pues cuando uno se quita unos cuantos prejuicios, puede ver más. Cuando uno se quita unos cuantos miedos, puede ver más. Cuando uno se quita unas cuantas creencias, pues puede ver más. Y ese es el rollo, en la medida de que uno pueda ir quitándose del medio, sacando las cosas, pues puede ver lo que hay alrededor. Así que bueno, pues esta invitación a la visión, ¿cierto? Puede quedarse pues, en ese lado personalista, y está bien que sea así, puede quedarse en ese lado, digamos, como que de la estructura devocional, y también puede que en algún momento eso también es útil, pero cuando uno pasa el ciclo y vuelve y pasa, se da cuenta de que puede ser útil como que romper esas personalidades de Dios, ¿cierto? Puede ser útil como que romper las prácticas ortodoxas y cuadriculadas. Y eso, pues, es ampliar ese espectro, ¿cierto? Cada vez puedo ver un poco más desde ahí, puedo ver un poco más desde ahí, y como que mi conciencia, mi entendimiento, pues, se expande. Bueno, creo que vamos a dejar hasta acá, ya es como la hora de finalizar. Gracias por ser parte de
pues, de este conversatorio. Siempre es lindo como encontrarnos. Nos veremos entonces la próxima semana. Hay un par de